no, es que con Franco vivíamos mejor. ¿A quién vas a creer? ¿A tus abuelos que te decían que vivieron mejor o al gobierno de turno que te quiera decir lo que tienes que pensar sobre el pasado con sus leyes de memoria democrática? Tú le dices a un chaval joven, tú sabes que tú no vas a tener pensión el día de mañana y te dicen, ¿por qué? No tienen ni idea. En España existe una sobrepoblación de inmigración. ¿Que Vox es de ultraderecha? ¿Qué se entiende por facha? Porque si facha es un partido cuyo electorado es el típico cayetano con el fachaleco, que se le llama, la pulserita de España engominado hacia atrás, pues entonces sí, es un partido facha. Ya. Pero porque al final somos una formación política cuya causa siempre se ha silenciado y las veces que nos han puesto los medios de comunicación ha sido para ponernos a caer de un burro. Están financiados por aquellos que quieren venderte un relato, ¿no? Un discurso. Entonces, ¿cómo vamos a esperar que un periodista diga la verdad cuando su sueldo depende de no decirla? Yo creo que tenemos una juventud sin ningún tipo de espíritu crítico, que no sabe discernir entre absolutamente nada. O sea, es lo que te digo, tú eres de izquierdas, eres un puto progre piojoso, eres de derechas, eres un facha de mierda. Estamos grabando. Bienvenidos a un nuevo episodio. A ver, el día de hoy es un episodio especial porque quiero inaugurar una sección aquí en Bielas y Birras que se llama Diálogo Capital. Diálogo Capital se trata de una sección donde vamos a tocar temas políticamente incorrectos. ¿Por qué? Personalmente creo que en la actualidad se trata la política, se tratan temas de la parte de internacionales, por decirlo de alguna manera, como que manipulados o que solo queremos que se sepa una parte. En esta sección aquí en Bielas y Birras, como ya saben, nos gusta tocar todos los temas desde la opinión real de la gente del día a día, de la opinión de lo que a la gente le pasa. Así que el día de hoy quiero inaugurar el podcast con un invitado bastante especial que tiene una trayectoria ya larga en estos temas de política. Bienvenida al podcast de Bielas y Birras y agradecerte también por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias a ti, sobre todo por la invitación a tu podcast. Es un placer poder compartir este ratito contigo y con el resto de la audiencia que nos esté viendo y espero que tratemos temas interesantes para todos y que podamos sacar conclusiones productivas. La primera pregunta que yo quiero hacerte es, si tú tuvieras que decirle a alguien o presentarte, ¿cómo te presentarías? Bueno, a ver, yo soy Pablo Lucini, tengo 24 años, 25 años y actualmente estoy representando el cargo de delegado del Partido Nacionalista Español, Democracia Nacional de Madrid. Democracia Nacional es un partido nacionalista español que se funda en el año 1995 y que desde entonces pues, lleva defendiendo cosas que otros partidos no defienden y tocando temas que otros partidos pues, no han tocado hasta ahora. ¿Cómo llegaste tú, digamos, a encontrar este partido? O sea, digamos, ¿cómo llegaste a identificarte, por ejemplo, con ideologías? Dijiste que este partido tiene como que las ideologías que más se afianzan a cómo yo soy, cómo yo pienso. ¿Cómo llegaste ahí? Pues me hablaron de él. Tendría yo a lo mejor 19, 20 años cuando me hablaron del partido. Y ya, bueno, yo estaba buscando algo que no fuese Vox. Había muchas cosas de Vox que no me convencían, ¿no? Ya. El tema de rendir pleitesía constantemente al Estado de Israel, cuando yo geopolíticamente no me considero afín para nada al Estado de Israel. Es un partido que defiende que España continúe en la Unión Europea. Están a favor de reformar la Unión Europea de arriba abajo, pero es que eso no cambiaría nada. Eso a lo mejor podría paliar los efectos a medio y largo plazo. Pero nosotros tenemos claro que decimos, vámonos de la Unión Europea. Porque es lo único que puede hacer que recuperemos nuestra soberanía en materia monetaria, en materia de fronteras, en materia de absolutamente todo. Porque a día de hoy hay gente de élites supranacionales, ¿vale? Que gobiernan, a los que a su vez nos gobiernan a nosotros. Es decir, Pedro Sánchez no puede hacer nada si Bruselas no le dice que sí. Claro, correcto. Entonces, al final, Pedro Sánchez es un títere, ¿no? O cualquier Pedro Sánchez o Feijóo el día de mañana o Abascal, entonces quiere decir que está siendo un títere de otras élites supranacionales que te están gobernando aquí. Nosotros nos oponemos a eso. Decimos que la única salida a todo esto para recuperar nuestras competencias y nuestra soberanía es salir de la Unión Europea. Ya. ¿Cómo llegaste a ser delegado? O sea, tú entraste al partido, digamos, que ya entraste y ya eres parte del partido. ¿Y cómo llegaste a ser delegado? Digamos, los como jefes dijeron, ¿nos gusta cómo es? Yo empecé siendo militante raso, ¿no? Ok. Militando en las juventudes por la edad que tenía. Ya. Estuve un tiempo militando en las juventudes y poco tiempo después se celebraron las primarias del partido en los que los afiliados militantes elegían lo que iba a ser la directiva por los próximos 4 años. Entonces yo me presento a esas elecciones, ¿no? Para formar parte de la Mesa Nacional, me eligen y en ese momento empiezo a ostentar el cargo de representante responsable nacional de las juventudes del partido. Vale.
Ok. Estoy 4 años liderando las juventudes del partido, hasta que en las últimas primarias ya salí elegido nuevamente, por votación de los afiliados y militantes, y ya pasé a representar el cargo de delegado de Democracia Nacional en Madrid. Ya. Porque ya por edad pues ya no estaba en juventudes. O sea, ya digamos, tenías un límite, por decirlo así. Claro. A ver, yo quiero preguntarte algo que se me ha escapado antes, y es ¿cómo tú llegas de este mundo de la política? O sea, ¿de dónde te viene la influencia o ese decir, creo que la política necesita un cambio y quiero ser parte de ese cambio de política? Sí. A ver, a mí la política siempre me ha gustado. Ya. Siempre me ha gustado, en plan, siempre me ha interesado, siempre... Soy una persona muy combativa, dialécticamente hablando. Siempre me gusta mucho discutir de, coño, pues es que se está haciendo esto y esto y esto, pues yo creo que no es así. Me gustaba confrontar eso y he sido siempre una persona muy defensora de la justicia. Vale. O sea, a mí las injusticias me repatean siempre. Y como la política, la injusticia ahora es algo que brilla completamente y predomina enormemente, pues es algo que al final te lleva a tener un espíritu mucho más reivindicativo. Claro. Entonces, claro, yo veo que aquí va mal todo, ¿no? Gobierno de izquierdas o gobierno de derechas, estamos acercándonos al abismo. A lo mejor con la derecha te estás acercando al precipicio más despacio, pero te estás acercando al precipicio igualmente. Lo que tenemos que hacer es alejarnos de ese precipicio. Ya. La única forma de alejarte de ese precipicio es llevar a cabo una serie de premisas que los partidos tradicionales con representación parlamentaria no han tratado jamás. Ok. Entonces es por eso por lo que decido militar en ese partido y me siento identificado con esta formación política más con otra. ¿Cuánto tiempo llevas con ellos? O sea, en el partido. 6 años. Es bastante. Algo que tú acabas de comentar y me parece curioso y yo lo he escuchado mucho. ¿Qué quiere decir, mejor dicho, afiliarse a un partido? ¿Qué quiere decir ser afiliado? A ver, cuando una persona se afilia a un partido, lo que hace es que tiene la posibilidad de, además de que cuando estás afiliado, empiezas a formar parte activa de un partido político, ¿no? Ya sea pagando una cuota mensual, porque dices, oye, pues a lo mejor gente mayor, a lo mejor un hombre de 50 años se afilia al partido y obviamente un tío de 50 años no va a poder hacer activismo, a través de propaganda, tal, pero oye, a lo mejor la forma que tiene para colaborar con esa causa, esa persona es financiar esa causa política. Vale. Simplemente paga una cuota mensual todos los meses y esa es la forma de colaborar que tiene. Okay. El tema de activismo, de labores de propaganda, de hacer acciones, de ir a manifestaciones a lanzar nuestro discurso con el megáfono, tal, y cosas así como más combativas, es labor de las juventudes, ¿no? Vale. O sea, digamos de las personas que tú manejas, por llamarlo así. Sí, como a nivel de calle, lo que yo representaba cuando yo era responsable nacional de las juventudes era eso, más un poco el espíritu más combativo, más a nivel de calle, que era el papel que al final pueden llevar a cabo, pueden tener las juventudes en un partido político. No vas a poner a un hombre de 50 años y metes una manifestación. Exactamente. Es jodido. Sí, claro, entonces, esa persona a lo mejor, la única forma que tiene para colaborar, bien por falta de tiempo, porque tiene una familia y tal, es pagar una cuota mensual y que, oye, que está muy bien, porque al final un partido, nuestro partido, al no recibir ningún tipo de financiación externa por parte ajena, como puede ser Vox y demás, nosotros, la única fuente de financiación que tenemos son las cuotas de los afiliados. Okay. Entonces, es un poco la ventaja que te da, ¿no? Estar afiliado y ser militante de un partido, que al final formas parte activa de ese proyecto político, entras en los grupos en los que están el resto de afiliados y militantes, puedes hacerte un hueco allí, les vas conociendo, participas si quieres en la organización de jornadas de conferencias, de tal, entonces al final es una forma también de poder colaborar y de remar en el mismo rumbo. Ok. Cuando tú estudiaste ciencias políticas en la universidad, yo quiero preguntarte aquí, ¿qué diferencias tuviste de lo que a ti te daban en la universidad a la realidad de cómo tú vivías el día a día y veías cómo es la realidad política a lo que tú estudiabas? O sea, lo que es la diferencia entre lo que yo estudiaba y luego lo que era hacer política. Claro, justo. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver porque, o sea, tú en la carrera lo estudias desde un punto de vista normativo, ¿no? Okay. Lo estudias desde un punto de vista teórico, pero tú no sabes lo que es eso hasta que lo pones en práctica. ¿No? Entonces, al final, tú lo que haces es revisar una literatura, ¿no? Revisar, pues, cómo han sido, cómo afecta demográficamente que gobierne este partido, o si aumenta la natalidad cuando gobierna este partido y cuando gobiernan otros. Cosas así es lo que se estudia en una carrera de ciencias políticas, ¿no? Se analiza un poco la realidad política. Claro, sí. Pero no se desempeña ningún papel activo en la vida política. O sea, entran en juego muchas cosas que tú en una carrera de ciencias políticas no manejas, como puede ser el liderazgo. Claro, justo. A ti no te enseñan el liderazgo, no te enseñan cómo tener capacidad de liderazgo en una carrera de ciencias políticas, eso te lo da la experiencia. Sí, obviamente. Cómo cambiar a lo mejor la estrategia cuando ves que a lo mejor estás teniendo
una etapa un poco más floja a nivel de militancia, a lo mejor ver, oye, qué tipo de estrategia tenemos que empezar a llevar para poder atraer más a la gente que piensa como nosotros. Okay. Tal. O sea, y eso son cosas que te lo da la experiencia, no te lo Claro. da un título de ciencias políticas para nada. Sí, eso es como que con el día a día vas entendiendo qué caminos tienes que seguir, cuáles no, y cosas así. Efectivamente, claro. Yo quiero hacerte una consulta y es, ahora está muy de moda el llamar que este es ultra izquierda, que este es ultraderecha, para tú explicarle a la gente que está viendo esto, ¿cómo tú podrías definir una persona que es de izquierdas, de derecha, de ultra? ¿Cómo podría, para que vamos a aclarar ideas? Porque creo que todo el mundo habla facha, todo el mundo es comunista, todo el mundo es esto. Sí. A ver, yo creo que al final eso se utiliza ya como etiquetas, ¿vale? Ya. O sea, son como etiquetas y se utilizan un poco, es como un insulto para desacreditar a tu rival ideológico, a tu rival político. Okay. Lo que hemos visto es que tradicionalmente la izquierda, PSOE, Podemos, ha utilizado el término ultraderecha para meter miedo con aquellos que no piensan como ellos quieren. Okay. Pero desde el PP hasta pasando por Vox, llegando hasta Democracia Nacional, todo el mundo es ultraderecha. Ya. De la misma manera, hay gente que también está muy adoctrinada en el lado de la derecha. Hay gente a lo mejor en la derecha que todo lo que no sea pensar como Vox y como el PP es ultraizquierda y es un comunista. Okay. Entonces, y realmente no es así. O sea, realmente tú no puedes decir que el PSOE o que Podemos sea comunista. Es decir, un comunista clásico, un comunista de verdad, ve a un tío de Podemos y dice, pero ¿quién es este imperio? ¿Ah, sí? Hombre, un estalinista, por ejemplo, tú dirás a un estalinista que va a compartir trinchera con los de Podemos. Eso que se descojona. No tiene nada que ver. Una cosa es el progresismo, los progres, la dictadura progre globalista en la que estamos inmersos ahora mismo, no tiene nada que ver con lo que es el comunismo clásico, como pueden defender otras alternativas políticas que no están en el espectro parlamentario. ¿Cómo podrías, digamos, definir esa diferencia entre el comunismo clásico y lo que, digamos, estamos viviendo ahora, por decirlo así? Pues a ver, hay muchas cosas. Para empezar, el progresismo, ¿vale? Va de socialista y de tal y que defiende la justicia social, pero es tremendamente capitalista. Vale. Es tremendamente capitalista. ¿Por qué? Porque todas las élites mundiales, George Soros, Bill Gates, Foro de Davos, lo que están financiando constantemente es el discurso progre. O sea, están respaldados precisamente por el capitalismo y por el capital internacional. Entonces, tú a un comunista de verdad le dices que estos son socialistas o qué tal, y es que se descojonan. Es que es lógico. Es que es lógico. Obviamente yo, como una persona que soy anticomunista desde siempre, pues lo he sido siempre y lo voy a ser siempre, porque el comunismo ya sabemos a lo que ha llevado. No hay ningún régimen comunista a lo largo de la historia que haya salido bien, ninguno. ¿Qué le hace pensar a los comunistas de ahora que si lo llevan a cabo ellos va a salir bien? Claro. Es que, claro, a mí me dicen, no hay ningún régimen nacionalista que haya salido bien. Joder, los últimos regímenes nacionalistas que ha habido en el siglo pasado han llevado a esos países a potencias mundiales. Entonces, hombre, yo creo que hay una diferencia empírica bastante grande. Luego, lo que me decías, ¿cómo puedes diferenciarlo? Yo creo que sobre todo es una diferencia a nivel social, más que políticos a nivel social, ¿vale? Porque las estrategias políticas al final son las mismas, ¿no? Para atraer al electorado. Sí, sí. Pero yo creo que hay una diferencia muy grande entre los progres, ¿vale? Lo que sería la bancada progre, PSOE, Podemos, tal, ese globalismo, ese querer meternos en una dictadura bajo el nombre de que es por el bien del pueblo y en defensa de la democracia, cuando son los menos demócratas que hay, porque tienen sentencias de inconstitucionalidad, nos han encerrado a todos en nuestras casas sin que nosotros pudiésemos decidir si eso era bueno o era malo, nos están prohibiendo entrar en el centro de Madrid con el coche porque contaminamos mucho, nos están metiendo en una dictadura con el mantra de lo hacemos por vosotros, es por vuestro bien, ¿vale? Eso es algo que también comparten con muchos conservadores como el PP, porque también ellos podrían haber quitado el Madrid central y permitirnos a la gente ir en coche donde quisiéramos, pero no lo han querido quitar, porque comparten ese mantra climático. Entonces, al final, se retroalimentan unos con otros. Claro, sí. O sea, luego a nivel macro, no cambia nada entre unos y otros. Luego llegó Vox, y sí que es verdad que Vox se desliza un poco más. Se desliza un poco más, pero es que tampoco va a haber ningún cambio. O sea, lo único que, yo siempre lo digo, Vox no va a suponer un cambio real. O sea, Vox lo que va a hacer es paliar los efectos de la debacle que estamos teniendo a día de hoy, pero no va a impedir que se llegue a eso, ¿vale? ¿Por qué? Es un partido claramente sionista, está financiado por el Estado de Israel. O sea, digamos, lo que entiendo es que Vox lo va como que dejar en plano sin que caiga el declive, algo así. No, el declive va a caer, pero a lo mejor va a caer más despacio, quiero decir. O sea, realmente, con Vox lo que han hecho ha sido darle alza a un partido, ¿vale? Darle voz a un partido que al final va a llevar al electorado más patriota, ¿vale? a un callejón sin salida. ¿Por qué? Por muchas cosas. Vox podría mover la calle mucho más de lo que lo está haciendo. O sea, sus votantes, digamos.
Ya. podría mover la calle mucho más de lo que lo está haciendo. Yo tengo claro, yo si tuviese las cuotas de poder que tiene Vox a día de hoy, no descansaría. Estaríamos en las calles día sí día también. Ya. Lo que fue cerrar la primera semana todos los días. Y no nos movemos de ahí. Luego, no han denunciado el fraude electoral que hubo en las últimas elecciones. A nadie le extraña, y Vox es el primer partido que tendría que haberlo denunciado. Porque luego, a la hora del escrutinio, a nadie le resulta raro que Vox se mantuviese con los mismos escaños desde que se empezó el recuento de votos hasta que se terminó. No cambió de escaños en ningún momento. Claro. ¿A nadie le resulta raro que se mantuviese con los mismos escaños durante todo el recuento? Jamás ha pasado eso. El resto de partidos hacían así, subían, bajaban, ¿no? Durante el recuento. Vox se mantuvo igual. Ya. Eso en mi pueblo es un fraude electoral en toda regla. Por eso promueven el voto por correo. El voto por correo es la forma más eficaz para que el PSOE vote por ti. ¿Por qué? O sea, porque se puede manipular. Porque tú sabes quién es la empresa que se encarga del recuento de votos. Se llama Indra. ¿Vale? Sí, he escuchado mucho esa empresa, pero es que no sé de qué es eso. Se llama Indra. Se dedica a muchas cosas. Ok. Pero una de las cosas que se dedica es al tema del recuento electoral, el tema de convocatoria de elecciones, financiación de elecciones. Ok. ¿Qué pasa? Que el PSOE e Indra tienen muchos lazos y muchos vínculos. Vale. Entonces, cuando ves que Indra financia tanto y destina tanto dinero a promover el voto por correo, al mismo tiempo que la gente del PSOE, poco antes de que empiecen las elecciones, te está diciendo, animamos a todo el mundo al voto por correo, al voto por correo, al voto por correo, es que eso te deja de... Claro, no hay que ser un lince para darse cuenta que el voto por correo lo que hace es que promueve de forma muy eficaz que el PSOE vote por ti. Ok. Vale. Es que, entonces, y esto ha pasado, y Vox no lo ha condenado, no lo ha denunciado. Lo que ha hecho ha sido, pues, ha asumido el papel de perdedor, de he perdido estas elecciones y, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a seguir luchando. No, es que no las has perdido, que es que no sabes si las has perdido o no. Claro, ha habido un fraude electoral, claro. ¿Tú dirías, por ejemplo, que ahora está muy a la moda, que Vox es de ultraderecha? Pues así, la más facha que se puede decir, ¿no? A ver, facha, ¿qué se entiende por facha? Claro. Porque si facha es un partido cuyo electorado es el típico cayetano con el fachaleco, que se le llama, la pulserita de España engominado hacia atrás, pues entonces sí, es un partido facha. Pero es que a mí, ya te digo, no me gustan las etiquetas. ¿Por qué? Porque gente de clase trabajadora y obreros que ganan muy poco dinero al mes que están votando a Vox, así. Sí, lo he visto. Homosexuales que están votando a Vox, así. Inmigrantes que han entrado de forma legalmente en España que están votando a Vox, así. Entonces, es muy difícil de medir eso, ¿no? Yo creo que al final son estereotipos, porque ves, a nosotros el estereotipo que nos ponen es de neonazis, que se piensa un poco menos que vamos apaleando a inmigrantes, prostitutas y homosexuales por la vida, y nuestro activismo y nuestra causa política no consiste en eso, ni mucho menos. Simplemente defendemos algo que tradicionalmente los partidos no han defendido. Entonces, se cuenta con una formación que dice lo que decimos nosotros y a la gente le estalla la cabeza. Pero porque al final somos una formación política cuya causa siempre se ha silenciado y las veces que nos han puesto los medios de comunicación ha sido para ponernos a caer de un burro. Claro, sí. O sea, al final los medios de comunicación están financiados por aquellos que quieren venderte un relato, ¿no? Un discurso. Entonces, ¿cómo vamos a esperar que un periodista diga la verdad cuando su sueldo depende de no decirla? Claro, sí, obviamente. Es que, y claro, en España es más que sabido que los grandes medios, como puede ser El País, por ejemplo, tienen una línea claramente progubernamental. Había un periodista y filósofo que se llamaba Fernando Savater y llevaba una línea en contra de la amnistía y demás, y la han echado. ¿Ah, sí? La han echado porque, claro, como iba a contracorriente del relato oficial que le interesaba El País, porque les financia y demás, la han echado. Entonces, eso en mi pueblo se llama dictadura. El momento en el que tú te juegas tu puesto de trabajo y alimentar a tu familia por no pensar como por no seguir la línea ideológica del régimen, eso es una dictadura. Llevamos mucho tiempo yendo a pasos agigantados a una dictadura mundial, ¿vale? La gente nos da la razón ahora después de haber vivido una pandemia. Lo que han hecho ha sido meternos hasta con calzador en una dictadura sanitaria y bajo la excusa de que es por tu salud, si a la gente le llegan a decir en los grandes medios que un estudio revela que a más de 2 metros la gente tiene más posibilidad de contagiarse, es que al día siguiente habrían ido todo el mundo a patas por la calle. Claro. Es que, al final, están haciendo con nosotros lo que quieren. Pero, ¿qué pasa? Que a la gente la han sumido en un espíritu tan conformista y demás que al final han conseguido lo que querían. Lenta, pero progresivamente nos han distraído con estupideces, nos han dejado... O sea, la juventud está muy tonta. O sea, la juventud está que si la isla de las tentaciones, que si con los videojuegos, que si viendo al Chocas o no sé qué streamers. Pero luego le preguntas sobre cosas importantes y no tienen ni puñetera idea. Sí,
tú le dices a un chaval joven, tú sabes que tú no vas a tener pensión el día de mañana, y te dicen, ¿por qué? No tienen ni idea. Sí, de hecho, no sé si conoces al TikTok de Supergeografía, Sí, que sale por la calle y pregunta. O sea, obviamente se entiende que saca en los clips a la gente que menos sabe, pero yo creo que mucha gente no sabe de lo que hay. no, la gente no sabe, pero la mayoría, o sea, y eso al final, los culpables, los responsables, los principales responsables son los políticos, porque yo creo que son los que han permitido, y los que han apoyado y los que han alentado a tener una juventud así de embocada. Ajá. Yo creo que tenemos una juventud sin ningún tipo de espíritu crítico, que no sabe discernir entre absolutamente nada. O sea, es lo que te digo, tú eres de izquierdas, eres un puto progre piojoso, eres de derechas, eres un pacha de mierda. Y es lo que te digo, es que eso es muy subjetivo, porque es que hay gente de clase obrera que gana muy poco dinero, que ha sido albañil o que ha sido minero toda su vida, que están votando a Vox así. Sí, Inmigrantes que están votando a Vox así, homosexuales que están votando a Vox así. Y eso es lo que más le jode a los progres. Porque están viendo cómo gente que tradicionalmente les ha apoyado a ellos, ahora apoya al otro. Están viendo que la causa de los progres no les representa. Y se están yendo a otras alternativas que dicen, ya está bien. Entonces al final, claro, ¿qué pasa? Que Vox al final lo que está haciendo ahora es decir lo que nosotros llevamos diciendo mucho tiempo. O sea, desde antes de que existiese Vox, Democracia Nacional ya hablaba de esos temas. ¿Qué pasa? Que al final Democracia Nacional no tenía ningún tipo de financiación externa, no defiende al Estado de Israel, entonces, claro, a nivel de financiación, Democracia Nacional lo tiene muy jodido. Nunca va a salir en los grandes medios porque no comulga con esos dogmas del sistema, con esa hegemonía geopolítica del Estado de Israel. Entonces, al final es nadar con lo que hace Democracia Nacional, y que más me gusta a mí, es que es un partido político que se pasa toda su vida nadando a contracorriente. Es un partido que han intentado ilegalizar, han intentado meter como organización criminal, de todo, y no lo han conseguido. Y a mí eso me gusta mucho, porque es un partido que sigue en pie pese a todo, pese a tenerlo todo en contra, pero todo. Yo hablo de lo que pienso con respecto a Israel y Palestina, y me dicen que soy un puto rojo de mierda. Luego me oyen hablar del resto de temas y dicen, pues no. Ya no es. Yo soy republicano, ¿vale? No me gusta la monarquía tal y como se concibe a día de hoy. Las monarquías parlamentarias me parece que son una basura. Y va a haber más gente de izquierdas que esté de acuerdo conmigo en eso que gente de derechas. Y hay mucha gente de izquierdas que yo conozco que me oyen hablar en podcast y tal, y no joder, se me has dejado totalmente descolocado, tío. Ya no sé qué pensar. Claro, digamos, el contenido que veía yo antes de ti a lo que tú hablas directamente. Claro. Porque lo tradicional es eso, que la derecha es monárquica, la izquierda es republicana. Pues tío, vamos a ver, no tiene por qué. Hay gente republicana de derechas. Es que depende de muchos factores. Yo creo que nunca se puede estar 100% de acuerdo en todo. Sí, es imposible. Es prácticamente imposible. De la misma manera que es casi imposible, yo te diría, estar en contra de todo. O sea, por ejemplo, yo siempre lo he dicho, yo que soy anticomunista y que para mí el comunismo es malo, es muy malo, pero dentro de lo malo, dices, en la Unión Soviética alcanzó unos niveles de industrialización que dices, joder, te industrializó el país de un día para otro. Y dices, dentro de lo malo, si hay que buscar algo bueno, pues sería eso. Dentro de lo malo que supone el comunismo, Stalin, por ejemplo, era antiaborto y pro familia. Es algo que yo también menciono mucho. Entonces, dentro de lo malo, incluso todo lo malo que podamos pensar, yo como anticomunista que soy, puedes encontrar siempre cosas buenas, de la misma manera que en organizaciones políticas que tú puedes votar y que consideras que te representan, vas a encontrar cosas que a lo mejor no te representan tanto, pero a lo mejor, haciendo balance, tú decides con cuál te quedas más, con cuál te quedas menos, ¿no? Nosotros al final lo que hacemos es defendemos cosas que nunca se han propuesto antes políticamente. Antes lo de hablar de inmigración era inconcebible. O sea, antes la inmigración era un tema totalmente escondido. O sea, era un tema que nunca se había puesto sobre la mesa en un debate a nivel de elecciones. Y ahora se está hablando de ello. A ver, yo aquí te quiero preguntar algo que me parece interesante, igual puedes dar una opinión tú que estás aquí. O sea, yo de la historia política española no tengo demasiada idea, si te soy sincero. Es algo que sigo empapándome a diario, pero obviamente pues todavía me faltan muchas cosas. Pero yo vengo de Ecuador, yo nací en Ecuador y mis raíces son ecuatorianas y españolas. Entonces yo quiero preguntarte si tú crees que el socialismo que existe en España, que se maneja en España, es producto de cómo se ha manejado en Latinoamérica y de las influencias que han traído de Latinoamérica aquí, a España. ¿O dirías que es súper distinto? Es que yo creo que depende de muchos factores, más allá de eso, como puede ser efectivamente la historia política, ¿vale? La ubicación geográfica creo que influye mucho también. La posición económica que tiene ese partido, o sea, que tiene ese país.
La sociedad, cómo se maneja la sociedad, no es lo mismo el socialismo en un país desarrollado que lo que puede ser el socialismo en un país que está todavía en vías de desarrollo. Creo que hay muchos factores que influyen en eso, ¿no? Yo al final creo que, pese a ser la misma ideología, creo que los efectos a la hora de aplicarla pueden ser muy distintos. Incluso siendo la misma ideología, incluso al ser en sitios distintos, creo que influyen muchas cosas que en otro país, siendo la misma ideología, no tendría los mismos efectos a aplicarla. No sé si me explico. Sí. Entonces, influyen muchos factores. Una cosa que, por ejemplo, en España tenemos, que es el único país del mundo en el que se considera una provocación llevar la bandera roja igual. Llevar la bandera de tu país. Esa la bandera es la de España normal. Sí. Pero esa provocación, eso te iba a preguntar justo, ¿es creada por la sociedad o es algo que está...? Es una herencia histórica de la guerra civil. Vale. ¿Vale? Antes del régimen franquista hubo en España una guerra civil, ¿vale? O sea, en España hubo una segunda república. Eso. ¿Vale? Justo. Hubo una segunda república que cambiaron el color de la bandera, ¿no? Pusieron el rojo, el amarillo y el morado. Eso. Por herencia de la Revolución Francesa. ¿Vale? Que significa hermandad, igualdad y fraternidad. ¿Vale? Los colores significan fraternidad es el morado. Y lo copiaron por herencia de la Revolución Francesa. Vale. Después de eso hubo una guerra civil, ¿vale? España, bueno, pues estaba bastante mal. Se quemaban los conventos, se mataba a los curas, se mataba a familias por ser católicas, o sea, fue una dictadura encubierta. ¿Había elecciones? Sí, pero llegaba a Esquerra Republicana de Cataluña y cuando ganaba las elecciones la derecha te plantaba un golpe de Estado en Cataluña que la Segunda República no sabía solventar, o sea, fue una situación de inestabilidad política muy grande. ¿Qué pasa? Que, bueno, empieza la guerra civil, porque vemos que la cosa, pues, en España estaba bastante mal. Hay 3 años de guerra civil, ganan los nacionalistas, ¿vale? El régimen de Franco ganan los nacionalistas, y se instaura en España un régimen autoritario, un régimen nacionalista, que dura hasta el año 1975. Vale. Se inicia la transición a la democracia, por empuje también de entidades supranacionales, ¿no? Porque España es el único país que queda en toda Europa siendo un régimen autoritario junto a Portugal, y a la élite internacional le interesa empujar a España a que vaya en armonía con el resto de democracias liberales en Europa. O sea, un régimen autoritario te refieres a que el presidente no es el que realmente tiene el poder, sino que es mandado por otros, ¿o a qué te refieres? No, que hay una única persona que ostenta el poder. Ok, vale. Entiendo. La gente dice, no, pero eso es una dictadura, tal. Hombre, sí, es una dictadura, pero es que, ¿sabes qué pasa? Yo siempre lo he dicho, yo prefiero ser libre en una dictadura que ser esclavo en una democracia. Ok, bueno, pues... Vale. Porque ahora mismo somos esclavos. Estás pagando impuestos para no tener una pensión luego. Eso es una esclavitud. Claro. Eso es esclavitud. Y eso antes no pasaba. Entonces, coño, yo creo que son peores los que mandan ahora que los que mandaban antes. Yo, lo que me han contado hasta ahora del régimen anterior en España es que la gente vivía estupendamente. Todo el mundo al que le pregunto vivía estupendamente. Sí, eso justo, es un tema que te quería preguntar, de que yo he escuchado mucho y muchas veces que iba a comer a diferentes sitios, siempre termino hablando de política, y me decían, no, es que con Franco vivíamos mejor. Entonces, claro, siempre me cabe esa duda de qué opina la gente realmente de Franco, si le gustaba, todo este tipo de cosas. Yo, por ejemplo, yo no me defino como franquista, ¿vale? Porque, bueno, yo me considero nacionalista español en términos generales, pero hay muchas cosas del nacionalcatolicismo, tal y como se aplica en España, que no me gustan. Sí que es verdad que es un régimen que la última mitad fue un régimen que se hamburguesó bastante y se acabó convirtiendo más en un liberal catolicismo que en un nacional catolicismo. Pero pese a ello, pese a las discrepancias que yo pueda tener, la mayor parte de la gente con la que yo me codeo ha vivido mejor que lo que se vive ahora, sobre todo a nivel económico. Entonces, ¿a quién vas a creer? ¿A tus abuelos que te decían que vivieron mejor o al gobierno de turno que te quiera decir lo que tienes que pensar sobre el pasado con sus leyes de memoria democrática? Hombre, claro, pues yo voy a creer antes a mis abuelos que lo que me diga Pedro Sánchez, ¿qué quiere que te diga? Sí, totalmente. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que en España tenemos la herencia histórica de la guerra civil. ¿Qué pasa? Que antes había una bandera tricolor en la Segunda República por herencia de la Revolución Francesa y luego está la roja igualda. Es la de ahora. La actual. Es la actual. ¿Qué pasa? Que hay gente de izquierdas, la gente de izquierdas está vinculada más con lo que fue la Segunda República en España, que quieren que se cambien los colores de la bandera. Y digo, ¿por qué se tienen que cambiar los colores de la bandera? Es decir, yo soy republicano, pero no soy partidario de cambiar los colores de la bandera.
O sea, es un legado cultural histórico que hemos heredado y nuestro deber es defenderlo, porque hay que cambiarlo. Me parece un sacrilegio. Entonces, ¿por qué hay que cambiar el color de la bandera, los colores de la bandera? O sea, en la Primera República, en España hubo una Primera República, los colores de la bandera no se cambiaron. Ya. Era la bandera rojigualda y era una república. ¿Y qué pasa? Claro. Entonces, ¿por qué hay que cambiar los colores de la bandera? No lo entiendo yo. Y el motivo por el que en España es el único país del mundo en el que se considera una provocación sacar la bandera de tu país es ese. Ok, claro, sí. Es que, a ver, claro, cada país tiene sus idiosincrasias, ¿no? Y tal. Pero en el caso de España es por una herencia histórica de la guerra civil que no se ha superado y son heridas que no se van a cerrar del todo nunca. Ya. Es por eso por lo que vivimos en una sociedad tan polarizada, tan fragmentada. Sí, muy fragmentada, en la que si pues eso, si no es un pasado de mierda, es un rojo. Sí, o sea, no, justo eso te iba a decir que actualmente en ideologías no puede, o sea, para la sociedad en general no puede existir un punto medio. O eres una totalmente o eres otra totalmente. Sí, pero eres una o eres otra en función de la ideología que tenga la otra persona. ¿Cómo te percibe la otra persona? Yo para un tío de izquierdas voy a ser un ultraderechista y para un tío de derechas puedo tener muchas cosas de izquierdas. Claro, sí. Bueno, no me voy a decir que soy un rojo porque me conocen de sobra y saben que soy todo lo contrario. Sí. Pero que no todo en este mundo es blanco o negro, ¿sabes? Y a nosotros hay mucha gente que nos vota sin ser nacionalista. Ya. Porque considera que se nos está yendo la olla en muchísimas cosas, que la política se está degenerando un montón y que nosotros damos un poco de sentido común a todo esto, a todo este tinglado que están montando a nivel mundial. Antes hablabas mucho del tema de Israel, o sea, yo quiero entender qué tiene que ver Israel y toda esta, digamos, historia en lo que está pasando en España. O sea, ¿por qué? ¿Por qué se mete tanto Israel? En España no, en el mundo, a nivel mundial. Vamos a ver, pues porque a día de hoy el sionismo, ¿sabes lo que es el sionismo? Lo he escuchado, pero no, si te soy sincero. El sionismo es la influencia que el Estado de Israel tiene a nivel mundial, a nivel económico, a nivel social, a nivel de financiación de X movimientos y X cosas. Ok, vale. Después de la Segunda Guerra Mundial, como homenaje al pueblo judío, se funda el Estado de Israel, ¿no? Y es como una porción de tierra que le dan a los judíos como en compensación por haber sufrido tanto durante la Segunda Guerra Mundial. Por parte de todo el mundo. Porque, vamos a ver, en la Segunda Guerra Mundial consideraban al judío como un enemigo todo el mundo. O sea, los socialdemócratas en Alemania también estaban en contra de los judíos. Vale. Los nacionalsocialistas estaban en contra del sionismo. Pero es que en las checas y en los campos de concentración comunistas también había judíos. O sea, que no es algo solamente que hiciesen los nazis. Esto ha sido una guerra que viene de muy atrás. Es un pueblo al que se les ha expulsado de 147 países a lo largo de toda la historia. ¡Hostias! ¿Por qué? Porque entraban de una forma muy numerosa, ¿vale? Muy progresiva, y acababan adueñándose del comercio y las finanzas, ¿vale? Entonces, el sionismo sería un poco eso, ¿vale? En países que no son de tu incumbencia, ¿no? Acabar influyendo en la economía, sociedad, de esas otras naciones. Al final es como llevar el poder en la sombra. Claro, ¿sabes? Tal cual. ¿Y qué pasa? Les dan el Estado de Israel y es el pasito que le faltaba al sionismo, ¿vale? Para poder tener una influencia económica, social a nivel mundial y poner un nuevo orden hegemónico. Claro. ¿Vale? ¿Qué pasa? Eso les lleva a llevar a cabo un proyecto totalmente expansionista israelí, que les lleva a masacrar el pueblo palestino, ¿vale? Que bueno, el pueblo palestino pues, se divide en dos zonas, la Franja de Gaza y Cisjordania. Y la Franja de Gaza es una zona que para tener acceso a agua corriente, a electricidad y tal, dependen de Israel para todo. ¿Vale? ¿Y qué pasa? Es uno de los lugares con mayor densidad poblacional del planeta. Es como un campo, lo llaman un campo de concentración a cielo abierto. La gente tiende a equiparar antisionismo con antisemitismo. Vale. Y no tiene nada que ver. El antisionismo es estar en contra de que el Estado de Israel influya en la economía, la sociedad, el comercio, las finanzas de países en los que no tiene intereses. ¿Vale? Eso no tiene nada que ver con el antisemitismo. Antisemitismo es odiar a alguien por el simple hecho de ser X. No odio a nadie por el simple hecho de ser X. Odio a los que son de X y llevan a cabo esas políticas. Y tampoco es que les odie, pero estoy en contra de eso. Creo que es lógico. No estás de acuerdo. Claro, o sea, ¿qué tiene que ver el Estado de Israel con lo que pasa en España o deja de pasar? Porque tiene que financiar X lobbies o X movimientos. ¿Sabes? Entonces, creo que también es muy importante señalarlo. Además, ¿cuál es el principal enemigo geopolítico de España actualmente? Marruecos. Ya. Israel
está armando contra los dientes, está armando hasta los dientes al pueblo de marroquí, a Marruecos. Entonces, o sea, está armando hasta los dientes a nuestro principal enemigo geopolítico, Claro. y nosotros vamos a tener lazos con el Estado de Israel. Yo creo que hay que romperlo de inmediato. Claro, sí. El Estado de Israel ha financiado el proceso independentista en Cataluña. O sea, no es solo Rusia como se supone que ya estaban investigando. Eso no sé si será cierto, si no será. Yo que como las cosas las cojo con pinzas y con alfileres porque no me creo nada ya. Ya. Pero el Estado de Israel ha financiado el proceso independentista en Cataluña. O sea, al final, ¿por qué? Claro, ¿por qué pasa eso? ¿Qué interés hay? ¿Debilitar a los pueblos europeos para tú tener un mayor poder hegemónico a nivel mundial? Claro. Eso, yo no sé si es la conspiración, ¿no? Yo lo tengo claro. Cada uno ya que saque sus propias conclusiones. A ver, antes estábamos hablando del tema de la inmigración, el tema de cómo está afectando o no está afectando. Yo quiero saber tu opinión si crees que en España existe una sobrepoblación de inmigración. Sí, claro. Y cómo, por ejemplo, desde el partido en el que tú estás, cómo, digamos, o qué ideas tienen ustedes como para arreglar esto y, digamos, que se equilibre un poco, o sea, haya un balance. Vale. Vamos a ver, nosotros lo que decimos es que España ya ha cubierto el cupo de inmigración que es capaz de asimilar, ¿vale? ¿Ya? No es por un tema racial, Claro. no es por un tema de odiar a nadie, no tiene nada que ver. Es que un país puede cubrir hasta X cupo de inmigración, Ya. ¿vale? A día de hoy ese cupo en España ya se ha cumplido. Ya no se trata de inmigración legal o ilegal, es que te va a dar igual, porque la gente que entra de forma ilegal, a día de hoy se están dando nacionalizaciones masivas y en 2 días ese tío que ha entrado de forma ilegal ya se va. Es que te va a dar igual. Claro. Hay una estrategia muy inteligente por parte del progresismo a día de hoy para poder perpetuarse en el poder, que es traer un montón de inmigración, tener políticas de fronteras abiertas, legalizar cuanto antes la situación de esos inmigrantes, y como el progresismo son los únicos que están a favor de que entren todos esos inmigrantes les dan la nacionalidad y ya pueden votar para tener esos votos asegurados y poder perpetuarse en el poder. ¿Vale? Ya. Entonces, como estrategia largoplacista, han sido muy listos. ¿Qué pasa? Ahora ya desde un punto de vista de justicia social, algo que el progresismo no ha tenido en su punto de la vida, pero desde un punto de vista de justicia social, eso nos perjudica a nosotros. ¿Por qué? Porque tú, conforme más gente dejas entrar en un país, más aumentan los índices de criminalidad. ¿Vale? Okay. 8 de cada 10 delitos en Barcelona, en Cataluña, los cometen extranjeros. No lo digo yo, lo dice la consejería, son datos de la consejería. Si la gente quiere pelearse, que se pelee con la consejería. Y te dicen, no, pero es que lo necesitamos para que se puedan pagar las pensiones, tal. Imagínate qué cosas. ¿Qué pensiones van a pagar? ¿No? Si la mayoría de gente, o gran parte de la gente que viene de fuera, está viviendo de una paguita del Estado. Sí, concuerdo. O sea, de hecho he escuchado... O se les está dando ayudas sociales que luego hay españoles que no las están teniendo, porque es así, porque no las están teniendo. Sí. Entonces, a esto súmale que tienen unas tasas de natalidad muy superiores a la media española. Ya. ¿Vale? Eso lo que te lleva es a tener un problema serio de identidad racial, de identidad cultural. Entonces, al final, creo que es algo que hay que prevenir y que hay que hacerlo de forma muy contundente. Ya. Algo que justo de las pensiones es que he escuchado es que antes, por ejemplo, una persona se pagaba su pensión. Ahora hacen falta como 5 o 6 personas para pagar la pensión de solo uno. Eso me partió la cabeza y dije, ¿cómo es posible eso? Efectivamente. Y yo creo que va muy vinculado con el tema demográfico, con el tema de la natalidad, ¿vale? O de las pensiones. Los más jóvenes no vamos a tener pensión por una sencilla razón, que es que los que tendrían que estar pagando ahora las pensiones no las están pagando porque no están naciendo. Claro. Porque hay un déficit demográfico muy grande. Bien, nos han preguntado muchas veces, ¿cómo solucionaríais el tema de la natalidad en España? Yo lo tengo muy claro. Por ejemplo, una persona que se mete en una hipoteca, ¿vale? Que tiene que pagar una deuda que tiene con el banco por esa hipoteca. Con un hijo que tenga, se le quita 1/4 de la deuda que tiene con la hipoteca. ¿Cómo? Suprimirla. Ok, vale. 2 hijos, se suprime la mitad de la deuda que tiene con el banco por esa hipoteca, esa familia. 3 hijos, se te quita 3/4 de la hipoteca. Vale. Y 4 hijos, se te quita la deuda que tienes con la hipoteca en su totalidad. Ok. Tienes casa. Claro. ¿Vale?
Pues Pero- eso sería un gran incentivo para la natalidad. Eso no llevaría, digamos, a una sobrepoblación, ¿no? ¿O sí? Pero, O sea, es que no hay sobrepoblación. Ahora mismo hay sobrepoblación por el tema de porque migración, está viniendo gente de fuera, pero no es una sobrepoblación porque estén teniendo Claro. muchos bebés las familias españolas. Que eso, Vale, o sea, eso es lo que hace falta. ya. No es tanto el hecho de que venga gente de fuera y dices, no, coño, ya tenemos gente aquí, ¿por qué no vamos a hacer que vamos a dar las posibilidades a la gente de aquí a que pueda tener unas mayores tasas de natalidad y no tener que depender del exterior para solucionar un tema como las pensiones, Claro. que es que encima no se va a solucionar tampoco. Sí, no. O sea, yo veo mi pensión muy en la luz. Lo vamos a Sí, tener. sí, es jodido. Lo vamos a tener. Entonces, Vale. creo que hay cosas que... Eso sería una forma de incentivar muy bien la natalidad, Ya. ¿no? Yo creo que dices, coño, Churri, que si tenemos 4 hijos nos quitan la hipoteca. Coño, Todo el mundo teniendo hijos. todo el mundo... Pero eso es muy bueno. Claro. Tú antes veías el siglo pasado, veías todas familias numerosas el domingo en el parque con muchos bebés, todos vestidos iguales. Eso era lo normal antes. Ujú. Ahora tú dices que vas a tener 2 hijos y te llaman irresponsable, te miran como si fuera, pero este tío es un descerebrado. Totalmente. Pues nos han hecho tener un espíritu de pobreza lenta y progresivamente que es tremendo. O sea, la gente ahora mismo le tiene más amor a su perro que a tener un hijo. Ese espíritu de pobreza yo lo he visto también en Latinoamérica, que es como que Sí, claro. te mantienen como que... Es como la... O sea, eso creo que se usa en estrategia política en Latinoamérica. Y es como que yo te doy el palmazo, pero te doy también la herramienta para que se supone que de esa manera debes arreglar. Claro, o sea, al final lo que dicen es, vamos a hacer tal para ayudar a los pobres. En vez de ayudar a los pobres, lo que tendría que hacer un gobierno social nacional, como yo lo concibo, es darle las herramientas a los pobres para que dejen de serlo. Claro, justamente. Es lo que no hacen, Sí. porque ahora mismo dicen que hay la desigualdad es la diferencia que hay entre ricos y pobres, la diferencia de renta Sí. entre ricos y pobres. Ujú. Que para acabar con los pobres, o sea, para acabar con la pobreza, hay que acabar con los ricos. Tú dices, vamos a ver, mejor darle las condiciones a los pobres para que dejen de serlo y puedan llegar a ser ricos, digo yo. Claro, sí. Pero no les interesa. Claro que no, a ellos les interesa que sean todos pobres menos ellos. Claro, sí. Porque vamos a ver, el comunismo es un capitalismo de Estado. Ujú. Sí. A ver, ahora está muy... Bueno, antes voy a tocar un tema después, pero quiero preguntarte, tú estuviste en las protestas de Ferraz. ¿Qué opinas sobre las... ¿Estuviste detenido? ¿Cuántos días? Nada, estuve un día en el Zaragoza. Joder. Pero vino la policía a la puerta de mi casa, usado. ¿Ya? ¿A tu casa? Sí. Hostia. ¿Y te llevó? Sí. Joder. ¿Qué opinas sobre la amnistía? Es que yo creo que no hay por dónde cogerlo. Incluso además hay tantos socialistas que se han posicionado en contra de la amnistía. Ya. ¿Vale? Pero ya no es por un tema legal o por un tema jurídico, que obviamente es legal y es un despropósito desde el punto de vista político. Ya es por un tema de moral. O sea, realmente la unidad de España es un legado cultural histórico que hemos heredado y nuestro deber es defenderlo hasta las últimas consecuencias. No es tanto por un tema legal. O sea, a mí, que sea legal, ¿qué más me da? O sea, hay muchas cosas allá que son legales y son atroces. Entonces, amnistiar a unos pocos por un delito que han dicho que van a volver a cometer. Claro. ¿Por qué no amnistían a todos los presos patriotas que detuvieron en Ferraz? A eso no les incluye la ley de amnistía. ¿A qué no? Solamente incluye a unos. Claro. Entonces estás diciendo que hay unos individuos en Cataluña que tienen más privilegios que tú. Para que el gobierno pueda estar en el poder un poquito más de tiempo. Te están diciendo eso. Te están diciendo que tiene más privilegios un tío que huyó de la justicia en España, va a venir con más privilegios y en un Falcon cuando se fue huyendo en el maletero de un coche. Ya. Hicieron un estudio en el que preguntaron a la gente y más de la mitad, mucho más de la mitad de la población española pensaba que la amnistía era injusta. Ya. Piensan que es... O sea, tú se lo dices a un socialdemócrata de los en el año 2000, por ejemplo. Tú en el año 2000 le decías a alguien del PSOE que se iba a aprobar una amnistía para que el PSOE pudiese seguir en el poder y dicen, están locos. Claro. Era inconcebible totalmente. O sea, era un despropósito para cualquier ideología. Era una línea roja que era intraspasable, ¿no? De acordar gobiernos con independentistas. Claro. Era una línea totalmente roja. Ya. Ahora se ha normalizado. Y es como que ya dices, sí, bueno, la amnistía, no, hay que ser... Es de sabios perdonar. Una cosa hay que ser bueno y una cosa es ser bueno y otra cosa es ser gilipollas. Totalmente. Sí, o sea, me río, pero es la verdad. O sea, gente que ha quemado las calles en Cataluña. Gente que se subía a tu balcón y te arrancaba la bandera de España. Joder. Está pasado. En Cataluña, no lo estoy inventando yo, ¿no? Sí. Entonces, creo que es un despropósito total. ¿Ya? O sea, es un...
un delirio en el que nos han metido y es que nos han acostumbrado a todo. Primero fueron los indultos, ahora será la amnistía, pero es que lo siguiente que van a pedir es un referéndum. El referéndum ya cuando se pueden independizar, ¿no? Entiendo. Claro. No cabe en la Constitución, te dicen, bueno, que son todos muy constitucionalistas hasta que se la pasan por el forro y les da igual. Sí. Pero dicen, no cabe en la Constitución un derecho de autodeterminación, pero es que los indultos tampoco. Es que la amnistía tampoco. Ya. Y la gente se piensa que no va a haber un referéndum, pues claro, que va a haber un referéndum. Ya se las arreglarán para que el día de mañana el referéndum sea constitucional, no te preocupes. Porque con estos tíos lo que hoy es inconstitucional, mañana es constitucional. Y yo soy el primero que está en contra de la Constitución. Ya. Yo estoy en contra del régimen en general. A ver, algo que está también muy, muy fuerte y que hoy seguramente habrá protestas y las calles cortadas, las autovías, mejor dicho. El tema de los agricultores y los ganaderos en España. Quiero saber qué opinas sobre eso. Vale, pues a ver, ahora mismo tenemos un problema muy gordo y es que las políticas que se están aprobando desde la Unión Europea, ¿vale? Suponen un machaque constante para el sector primario, ¿vale? Se está burocratizando al sector primario un montón, algo que es un despropósito, porque un tío que ha estado toda su vida, que lo único que ha hecho ha sido arar, Ya. le vas a poner con que si libro digital, que si burocracia, que si más papeleo. ¿Tú crees que eso es machacar al sector primario y ponerle trabas, impedimentos al producto nacional cuando lo que se está vendiendo en los supermercados es producto marroquí, producto ecuatoriano, producto tal? Que un agricultor, o sea, que es intolerable que un agricultor esté vendiendo un calabacín a 10 céntimos cuando luego en el supermercado se vende a 1,10. Sí, es caro. Y estamos continuando con una competencia desleal por parte de los burócratas de Bruselas, el simple cómplice del gobierno de España, que es intolerable. ¿Por qué? Porque si tú te tiras toda tu vida machacando al sector primario, llega un momento en el que las ciudades no comen. Sí, sí. Si en el campo las ciudades no comen, la comida que tú tienes o que yo tengo en nuestra nevera es gracias al campo. Totalmente. Entonces, supone un problema muy gordo. Que si tú estás vendiendo el tomate marroquí a 1,18 y tienes el producto español a 3, no sé cuál, claro. Que el campo, o sea, la agricultura se cae. Sí, no se sostiene. No se sostiene. Entonces, y esto lo está haciendo la Unión Europea, el gobierno de España y todos los que defienden ese proyecto verde europeo que está suponiendo una ruina para el sector primario. A ver, el tema que voy a tocar ahora está un poco fuerte y de hecho un youtuber español estuvo allí estuvo hace un tiempo, pero el video salió hace una semana, un documental. Y lo he escuchado en muchos sitios que en sus países quieren este tipo de presidente. ¿Tú crees que la solución es para ser un Bukele o no? A ver, Bukele ha demostrado una cosa, ¿vale? Bukele ha demostrado lo que es realmente la definición de Estado. ¿Vale? Yeah. ¿Cuál es la definición de Estado en ciencia política que te dan en cualquier universidad? El Estado es el monopolio de la fuerza legítima. Okay. ¿Vale? Lo que ha demostrado Bukele es que efectivamente el Estado es el que ostenta el monopolio de esa fuerza legítima y que el Estado debe utilizar y emplear esa fuerza legítima para acabar con el narcotráfico. Yeah. Y que si tú quieres, el Estado tiene la capacidad de ejercer la fuerza legítima para acabar con ese narcotráfico. Y este hombre ha dado una lección al mundo entero haciendo eso, porque ha demostrado que el Estado puede hacer eso. ¿Por qué en el resto de países no lo pasa? Si en el resto de países el Estado no se encarga de ostentar el monopolio de la fuerza legítima para acabar con el narcotráfico y emplear esa fuerza legítima, esa violencia legítima, para acabar con el narcotráfico, es porque muy probablemente el gobierno está teniendo un beneficio de ese narcotráfico. Conspiración, no, que cada uno saque sus propias conclusiones, yo lo tengo claro. Entonces, en ese sentido, cuando un Estado quiere, puede acabar con eso. La cosa es que no quieran. Sí, de hecho aquí lo último que pasó que es hecho mierda y de Barbate que, claro, sabía, hasta donde escuché que había 6 lanchas de los narcos abarcando ahí como si a las anchas y anchas y a los guardias civiles les dieron una canoa por poco para un despropósito. Sí, sí. Y te dicen que no hay falta de efectivos, que es una zona olivarera y que hay muchos guardias civiles que están de vacaciones recogiendo olivas. Sí, eso lo dijo uno. ¿Era periodista, creo, no? Yo no sé ni lo que será ya, pero bueno, yo es que lo escuché y me puse malo, tío. Digo, es imposible. Me estoy por fotos de esta manera. Luego salió Pachi López, el portavoz del Partido Socialista en el Congreso. Ya que dijo eso, no escuché.
dijo que, bueno, que el fallecimiento de los guardias civiles era por unas circunstancias muy especiales que había, por una tormenta, no sé dónde. No te creo. Hostia. Ahora será que la culpa de que hayan muerto los guardias civiles a lo mejor es por el cambio climático también. Sí. Yo es que ya no sé qué pensar. Yo no sé si es que vivo en una simulación, pero es que nos toman por tontos sistemáticamente. ¿No lo ves? Sí. Joder, eso lo acabas de dejar de ver, no lo había escuchado. Sí, esto lo han dicho con los cojones. Sí. O sea, no, yo he escuchado cada cosa que digo. O sea, yo he escuchado, por ejemplo, creo que fue en Libertad Digital un vídeo que me salió en TikTok que decía que no, que es mentira, que los guardias civiles sí que tienen equipo y la policía sí que tiene equipo. Y claro, después salían tienen equipo para blindar Ferraz. Ahí Exacto. Sí que tienen equipo, pero luego les dejas así de abandonados en Barbate. Si Barbate hubiese estado la mitad del blindado solo que la sede de PSOE de Ferraz, a día de hoy habría 3 niños que seguirían teniendo. Sí, exacto. Otra cosa es que no quieran, no les interesa. Claro. ¿Qué opinas del feminismo? Actual y el original. No lo aguanto. Nada. Nada. Porque, vamos a ver, ¿qué falta hace un feminismo aquí hoy? Si nos atenemos a la Constitución ya dice que todos somos iguales ante la ley. ¿Por qué te hace falta un ministerio de no sé qué? No te igualdad. No te hace falta. ¿Qué puede hacer un hombre que no puede hacer una mujer a día de hoy? La intención es otra muy distinta. ¿Cuál crees que podría ser? La guerra de sexos. Enfrentar a todo el mundo. O sea, si tú enfrentas a los hombres con las mujeres, los hombres y las mujeres dejan de unirse en familia. Claro. Dejan de unirse en una unidad familiar. Entonces al final tiene un objetivo muy claro, que es acabar con la familia tradicional tal y como la conocíamos. Ya. Tú antes estábamos hablando un poco de la política de España. Yo quiero preguntarte cómo ves tú el futuro, si ves que la política en España se va a romper definitivamente y cuánto tiempo le ves de futuro al gobierno que está actualmente de Sánchez. Yo creo que la legislatura de Sánchez, con el gobierno Frankenstein que tienen y de todo, yo creo que no dura más de 6 meses. ¿A partir de ahora o de cuando ya, digamos, volvieron a gobernar? A partir de ahora. Ya. Yo creo que más de 6 meses no aguanta esta legislatura, no se sostiene. Ya. Hay elecciones nuevas y tal. Por lo tanto, más dinero de los contribuyentes, claro, porque las elecciones cuestan dinero, un chorreo de dinero al final por una cosa o por otra. Pero que no aguanta más de 6 meses, no se sostiene una legislatura así. No se sostiene. Ya. Porque le van a estar pidiendo y llegará un momento en el que no puede hacer más. Claro. Es evidente. Sí, ya está jodido. Él verá. Él se ha metido en este fregado que intente salir él. Pero es que encima luego llegan, le piden ayuda a los del Partido Popular y los del Partido Popular le ofrecen la mano. ¿A los del PSOE? Sí. Sí, eso he escuchado. Para que le saquen del embolado en el que se han metido ellos con los independentistas no quieren apoyarme ahora y ahora le piden ayuda al Papá Popular. Es que encima los del Partido Popular se la dan. O sea, es que yo creo que el Partido Popular tiene un problema muy serio en un contexto en el que en España cada vez la gente se está radicalizando más. Ya. ¿Vale? Que tú digas, voy a ofrecerle la mano al Partido Socialista para no tener descontenta a la izquierda en el contexto en el que estamos, es de ser muy poco inteligente políticamente. Ya. Ellos verán lo que hacen. Antes comentamos un poquito el tema del aborto. O sea, ¿vosotros en vuestro partido lo legalizarían o no estás de acuerdo tú? No, sería ilegal. Ya. Sería ilegal. Porque es acabar con una vida humana. Ya. Porque dicen, no, pero es que es mi cuerpo, mi decisión. No, lo que tienes dentro no es tu cuerpo, tiene un ADN distinto. Desde el momento de la concepción, tiene un ADN distinto, por tanto es una vida distinta a la tuya. Otra cosa es que esté creciendo dentro de ti, pero es una vida distinta. Entonces, estás acabando con una vida humana, estás impidiendo el nacimiento de una vida humana. O sea, estamos todos en contra de los asesinatos en Gaza y tal. Pues sí, que está muy bien, yo también estoy en contra, ¿no? Estamos en contra de los asesinatos en Gaza y luego estamos con banderitas pro aborto. Un poquito de coherencia. Creo que es de ser muy incoherentes. Y a día de hoy es la muerte silenciosa. Es un asesinato silencioso. Y es un genocidio encubierto, el aborto. Y el hecho de que se esté permitiendo, que se esté haciendo política con el impedimento de nacimientos. Antes estábamos hablando de cómo existe un poder superior que es el que controla las armas. Que digamos que es el que le dice, tú puedes hacer esto o no puedes hacer esto. Sí. ¿Tú dirías que España sin Europa no es nadie? Vamos a ver, y antes de que existiese la Unión Europea, ¿cómo vivían los países? Porque parece que la Unión Europea existía desde los principios del hombre. La gente dice, no, es que sin la Unión Europea nos morimos todos de hambre. Vamos a ver, antes la Unión Europea no existía y los países funcionaban perfectamente.
Tú el siglo pasado en España no tenías deuda pública. Ahora tienes constituye un 140% del PIB, Wow. sin contar los pasivos en circulación. Ya. Entonces, ¿por qué necesitamos de la Unión Europea para sobrevivir? O sea, ¿por qué nos han hecho creer eso? Nos han metido ese mantra en la cabeza. Ya. Como para acostumbrar a la gente que tenemos que ser esclavos de la Unión Europea sistemáticamente y que no vamos a tener nunca ningún tipo de soberanía. Claro. Y que vamos a necesitar al papá Unión Europea para que nos saque las castañas del fuego. Pero ¿qué sacarnos las castañas del fuego? Si lo que está pasando con el sector primario lo ha provocado la Unión Europea. Sí, de hecho en Francia, o sea, literalmente echaron mierda a las instituciones públicas. Eso estuvo fuerte. Sí. Pero, entonces, que no hace falta. Que eso es mentira. Eso de que sin la Unión Europea nos morimos de hambre, no. Antes no existía la Unión Europea y los países no se morían de hambre. Ya. Entonces, creo que es una idiotez eso. Creo que hay que recuperar la soberanía. Sería un proceso, obviamente, yo creo que sería un proceso largo. Habría que ver cómo se hace. Habría que hacerlo con precaución. Ya. Pero que es un paso necesario para recuperar nuestra soberanía en materia de fronteras y todo. En materia de fronteras, en materia monetaria. Todo. Si tú tuvieras que decir 4 aspectos o 4 puntos, los más importantes, digamos, de las ideas que ofrece tu partido a la gente, y que tú dirías, estos creo que son los 4 con los que España más se identifica en la situación actual que vivimos. Vale. ¿Cuáles podrían ser? Natalidad. Ya. O sea, háblame un poquito de todo. Progreso demográfico, ¿vale? Vale. Promover políticas que incentiven, que alimenten la natalidad, que incentiven la natalidad. Okay. Unidad de España, como un legado cultural histórico que hemos heredado y que nos deberá defenderlo hasta las últimas consecuencias. Antiglobalismo, esto incluye ideologías postmodernas financiadas por el gran capital, feminismo, todo tipo de lobbies, dominio de los medios de comunicación, dependencia de entidades supranacionales como Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo, todo eso fuera, el antiglobalismo englobaría todo eso. Y me has dicho 4. ¿No? Sí, 4. Falta uno solo. Vale. Y la inmigración, pero bueno, la inmigración iría dentro de la Unión Europea. Pero sí, la inmigración sería. Quiero saber qué tal te lo has pasado, cómo te ha parecido el podcast. Muy interesante, hemos tratado además muchísimos temas en muy poco tiempo, nos ha alucinado todo, ha sido bastante interesante. No sé si me habré dejado cosas en el tintero, espero que, bueno, si ha sido así, porque... No, eres invitado a la casa cualquier día que cualquier otro episodio, eres totalmente invitado. Pues muchísimas gracias, te lo agradezco mucho. Muchas gracias sobre todo también por haberme invitado a compartir este ratito, ya que los medios de comunicación oficiales no nos sacan nunca. No quieren. Pues no quieren sacarnos porque no les interesa que se sepa que hay otras alternativas políticas al margen del sistema. Sobre todo, decirle a la gente que se suscriba a tu canal de podcast, que estoy seguro que va a traer invitados también muy interesantes en los próximos directos y espero que os haya pasado muy bien. Para finalizar, quiero hacerte la última pregunta. Esto ya es hablando como que no tanto tu figura como... O sea, sí tocando tu figura como que pública, digámoslo así, pero también más personal. Si tú tuvieras que decir qué parte positiva y negativa te has llevado de todo lo que has aprendido en estos, desde que iniciaste los estudios de política hasta el día de hoy, una parte negativa y otra positiva, ¿cuál podría ser? Una parte negativa es que quema mucho. Ya. Quema mucho en el sentido de que tú al final estás mirando siempre noticias y demás y al final te están sobrecargando de todo tipo de informaciones negativas. ¿Vale? O sea, tú todo lo que estás recibiendo son constantemente informaciones negativas. Entonces eso, realmente no puedes crecer psicológicamente sano. Estás recibiendo, te están bombardeando con información negativa sistemáticamente. Quema mucho. Entonces hay que saber tener mucho equilibrio emocional. Ya. Y hay veces que no todo el mundo lo tiene. Sí, eso es hay veces que hay mucha gente que estalla y dice, yo no puedo seguir con esto, tal, y lo sigo. Pero he tenido mis épocas de decir, para un poquito, tengo que frenar, tengo que llevar un perfil un poco más bajo. Me ha pasado, pero creo que es lógico, ¿no? Claro. Un perfil más bajo hasta que tú te reincorporas, sigues otra vez por la misma línea que llevabas. En ese sentido. Más en un contexto en el que lo tienes todo en contra. Tienes medios de comunicación en contra, entonces, cuando es tan difícil poder remar, llega un momento en el que remar te cansa más. Parte positiva, pues al final, tío, yo creo que, bueno, yo voy a tener la conciencia bien tranquila el resto de mi vida. Yo sé que estoy luchando por mis ideales y que no me he quedado quieto en el sillón en mi casa.
Entonces a mí no me van a poder reprochar nada el día de mañana. Todos los que se quedan en el sofá de casa tirados y se quejan tanto, a mí no me van a poder reprochar nada, no me van a poder dar lecciones. Última pregunta y se me estaba escapando. Ayer vi un TikTok tuyo, no sé si lo subiste ayer o hoy, me puedo estar equivocando, que en las elecciones de Galicia comentabas de un chico que tenía una camiseta. Eso no entendí bien. ¿Me puedes explicar un poquito? Llevaba una sudadera con un logo antifascista, Ok. que son dos banderas, una Vale. roja y una negra detrás. Ah, ok, vale. Son dos banderas en una. Y eso es un símbolo antifascista. Ya, ¿Qué pasa? Que eso está prohibido, ya. ¿vale? Porque la ley electoral, en su artículo 93, pone que ni en las secciones ni en los locales de las inmediaciones durante las elecciones se puede portar ningún tipo de propaganda ideológica ni nada. Claro, no. No le han dicho nada, le han dejado tener esa simbología ahí, que se han pasado la ley electoral por el porro. Y luego, cuando en las elecciones españolas en las elecciones a nivel nacional, hubo gente que llevaba camisetas de que te vote chapote y demás, Ya. se las obligaron a quitársela. Y incluso les quitaron la bandera de España de las acreditaciones. Vale. O sea, impunidad para los de siempre, pero a los que llevan lo otro sí que los obligamos a... Se les ve mucho el plumero. Se les ve mucho el plumero, ya se sabe de qué tipo que. Pues bueno, espero que te hayas divertido, que la hayas pasado bien nuevamente. Espero que les haya parecido interesante. Les voy a dejar aquí igual las redes de Pablo para que lo puedan seguir y todo. Nos vemos en otro episodio. Hasta la próxima.